Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Dean, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 177 y voy a hablar de el médico en segundo plano. Hacía tiempo que no tocaba el tema de la sanidad, de los sistemas sanitarios, comparación del sistema sueco, del sistema español, la evolución, las características, esa mirada que hago o hacía de vez en cuando a los sistemas sanitarios desde dentro, ¿no? Una serie de reflexiones un poco a futuro, a extraer un poco de ejemplos particulares que me hacen pensar, ese tipo de pensamientos, compartirlo con vosotros. Vamos a hablar un poquito del sistema sanitario, del rol de los diferentes actores, de los diferentes participantes del acto sanitario. El paciente, por supuesto, el médico, pero también otras especialidades, otros sanitarios no médicos, no facultativos. Partamos de un modelo anticuado, de un modelo que existía hace medio siglo, un poco más, que tenía su razón de ser en aquella época. Había una asimetría en la relación médico-paciente. El médico en principio como experto o el que más sabía lo que le podía pasar al paciente, el que más sabía sobre enfermedades y tratamientos y el que podía tener en la mano un tratamiento o un alivio o algún tipo de solución o ayuda para el paciente. Y el paciente que necesitaba tanto la información como esa ayuda, ese tratamiento. Hay una relación asimétrica. Y esta asimetría, unida a la cultura y el pensamiento de aquella época, implicaba que había un sistema en que, primero, el médico adoptaba una posición autoritaria, paternalista por una parte, pero autoritaria por otra. El paciente como un actor pasivo, con poca autonomía para decidir sobre su propia salud realmente. Y luego, otros sanitarios, primero, en número eran escasos, principalmente hablamos de enfermería, hablamos de enfermeros, no había muchos más sanitarios. Y tenían pocas atribuciones, pocas competencias, poca independencia, siempre tenían que trabajar junto o a órdenes del médico, eran como meros ayudantes, por decirlo así. Este modelo anticuado ha evolucionado poco y ha pervivido, ha continuado bastante más de lo que debería en España y en otros países del sur de Europa y en mayor medida aquí, en esa zona sur, en mayor medida que en el centro y en el norte de Europa, donde ha evolucionado y ha cambiado más rápidamente. Este sistema no es correcto. Cambios más importantes positivos que esperamos y que se van produciendo a veces más poco a poco, a veces más rápido. Quizá lo más importante, el centro es el paciente. El centro del acto sanitario, acto médico pero acto sanitario, es el paciente. Tiene que dar autonomía, el paciente es el que tiene que decidir sobre su propia salud y por tanto tiene que estar correctamente informado. También en este concepto de poner en el centro al paciente hereda algunos conceptos que vienen de la empresa y los mercados del marketing, convirtiendo al paciente en cliente o usuario. Esta postura tiene muchas críticas. Cuando consideramos al paciente, no paciente, sino cliente-usuario, y convertimos el acto sanitario en una transacción comercial o en un servicio como otros que hay en el mercado, tiene muchos problemas, pero no voy a hablar ahora de ellos. Pero sí que es cierto, hay que reconocer que tiene sus elementos positivos. Que considerar al paciente, el cliente, si lo quieres ver así, y empoderarlo de aquella manera, tiene sus cosas positivas. Eso es evidente, aunque luego después podríamos criticar otras cosas. Luego, consecuencia de ello y relacionado, el desplazamiento del médico fuera de su cúspide autoritaria y se convierte más como un asesor experto que informa al paciente para que éste tome la mejor decisión. Y luego tenemos también en la tercera pata otros sanitarios, otros profesionales de la salud. Hay mayor número de estos sanitarios y tienen también mayores competencias y su capacidad de actuar de forma independiente al médico también es mayor. Todos estos cambios son positivos, pero aquí viene la raíz de la cuestión. Hay que implementar estos cambios con mucho cuidado porque hay otro elemento fundamental que hay que mantener, tiene que evolucionar, pero hay que mantener en toda esta transformación del sistema sanitario. Tenemos que mantener el rol central del médico como coordinador del acto sanitario, de mantener una continuidad y de tener el médico todavía
capacidad de decisión para dirigir ciertos detalles claves de los actos sanitarios. Este rol como coordinador y cierta capacidad de decisión enlaza con el concepto de responsabilidad. Que haya una persona responsable del acto sanitario, que el paciente cuente con el irresponsable, que sea el sanitario de mayor cualificación. Por poner un símil, si el paciente es el que dirige hacia donde tiene que dirigirse el barco, el médico tiene que ser el capitán que organiza la tripulación y el marinero experto que tenga que hacer las funciones que no pueden hacer otros marineros. Pero que haya alguien que controle que el barco no se equivoque de rumbo o se encañe en las rocas. Si el paciente es el que dice, este barco tiene que ir para aquí o para allá, pero el paciente no sabe dirigir la tripulación, no conoce los detalles del barco. ¿Quién los conoce? Pues el médico responsable, ese es el concepto. No puede ser que si ocurre un problema en el barco, el paciente mira a los tripulantes y todos se encojan de hombros. Cada uno tiene su pequeña función concreta, pero nadie se responsabiliza de todo el barco y de qué es lo que está pasando. Ese concepto es clave, responsabilidad. Digo esto porque en este cambio de competencias, este cambio de los roles de los sanitarios, del paciente, del médico, de otros sanitarios, hay muchos intereses. Los de los médicos, que generalmente son legítimos, pensando en lo mejor para el paciente, pero no siempre. Otros sanitarios, que generalmente quieren asumir competencias e independencia de forma razonable y pensando en lo mejor para el paciente, pero no siempre. Y el tercer actor, la tercera parte, gestores y jefes que están encantadísimos de quitar el poder a los médicos. No voy a decir que generalmente piensan en el bien para el paciente, porque sería mentir, porque normalmente es al revés, es la excepción. Tienen unos objetivos de producción, unos marcadores de calidad asistencial, que por desgracia están muy lejos de medir realmente la calidad en la asistencia. Esto lleva a que los actos médicos, las decisiones de qué hacer, cuándo revisar a un paciente, qué actos pueden realizarse sin supervisión del médico, ya no es tanto una decisión del facultativo. A veces la pérdida de poder del médico es clara, otras veces es más sutil, con presiones más o menos indirectas. Y el cambio es muy poco a poco, como el cuento de la rana en la cazuela, que se va calentando el agua tan poco a poco que no se da cuenta de que la están cociendo viva. Esto es igual. Suceden cambios tan despacito que nadie se da cuenta. Al final, la calidad asistencial va descendiendo, pero poco a poco y nadie es responsable. El médico, que realmente no ha decidido eliminar esa revisión o hacer tal o cual cambio, cuando pasa algo, por no revisarse, por no hacer algo que antes se hacía o que el médico en su libertad hubiera hecho o recomendado de otra forma, pues el médico ya no se siente responsable. En Suecia pasa esto en mayor medida porque se han quitado de esa presión tradicional antes, y eso es bueno, en mayor medida eso es bueno, quitarse ese modelo tradicional que tenía sus grandes fallos de hace tantas décadas, pero también por la propia cultura y mentalidad sueca. El médico tiene un menor rol en el acto sanitario. Nos puede servir para entender cómo va a ser el futuro, como si fuera un avance de lo que pasará en España pronto, porque con las diferencias culturales pertinentes la tendencia es la misma, vamos por ese camino. En Suecia hay menos contacto con el médico y su rol es mucho menos, como decía, por varios motivos. Menor número de médicos, cultura sueca y cultura de los médicos. Tienden a minimizar o evitar las interacciones con los pacientes. Curioso, pero es así. Muchas veces con la excusa de la productividad, pero esto también es falso. Esto es una sobresimplificación de cómo funcionan las cosas en realidad. Al final, un menor contacto con el médico, a partir de cierto punto, da lugar a malentendidos, dificultades de entendimiento, disminución del cumplimiento, de la cumplimentación del tratamiento, etc., que al final a la larga hace que los pacientes puedan ir a peor y luego necesiten venir más veces porque los pacientes están más enfermos. También, aquí en Suecia se nota que hay un mayor rol de otras especialidades no médicas, y en parte, como decía, es bueno. El rol de las enfermeras, por ejemplo, es mayor, más independiente. También hay auxiliares, técnicos, hay muchas cosas. En el campo de la oftalmología, además de todo esto, tenemos otros profesionales sanitarios específicos, como optometristas y otra profesión que no existe en España que se llama ortoptistas. Pero al final, un poco resumiendo todo esto, ni tampoco como en España, ni tanto como en Suecia.
sigue habiendo una lucha de poderes en España y en Suecia, y ocurre que aquí se toman competencias, pero ese profesional a veces no asume las competencias de su actuación y eso puede conllevar a un daño para el paciente. A veces no es culpa realmente de estos especialistas que están ansiando tomar competencias por encima de lo deseable, sino es la jefatura, la gerencia, la que decide esto. O sea que más que responsabilidad o culpable, estoy hablando de lo que está pasando. Y por poner un ejemplo, no quiero poner muchos detalles porque este podcast no es de oftalmología, no es muy técnico, es un poco para abstraer, pero para hacernos una idea de lo que estoy hablando, porque parece que estoy hablando de los cambios, pero sin poner un ejemplo. Si en España pues hay que hacer un seguimiento en muchas personas que tienen la tensión del ojo alta y hay que tomar la tensión. Pues en España en muchísimos sitios sigue tomándolo siempre el médico, el oftalmólogo, y siempre la revisión de solo para tomar la tensión siempre es pues con la consulta del médico, etc. Y igual este es un ejemplo exagerado y hay personas que están bastante bien controladas y que se tienen que tomar con cierta frecuencia, cada poco tiempo la tensión, y igual no necesitan que cada visita le tenga que visitar el médico personalmente para tomar la tensión. Pero nos vamos al otro extremo. En Suecia pasa muchas veces que te toman la tensión un profesional no médico y además en esa visita no visitas a un médico, ni siquiera indirectamente esa persona, una enfermera o un optometrista que te toma la tensión, ni siquiera consulta la tensión en ese momento a un médico. Este sistema, esta forma de hacer seguimiento a los pacientes que no requiere tanto del médico, tiene sus partes positivas y tiene su hueco, pero se ha extendido, se ha estirado hasta la saciedad porque ahí los jefes, los organizadores han visto pues un filón para aumentar lo que ellos piensan su productividad. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si metes a casi todos los pacientes controlados y no controlados, que cumplimentan bien, que cumplimentan mal, que hagan todas las visitas o casi todas las visitas sin médico. Y al final no es que no veas al médico cada 2 o 3 meses, que a veces es innecesario, pero que igual pasa 6 meses, 1 año, 2 años y no has visitado al médico. Eso tiene varias consecuencias. Primero, que tienes dudas, tienes tus cosas o estás haciendo un tratamiento crónico, puedes tener problemas, puedes tener dudas y claro, el que te lo tiene que resolver es el médico. Pues sí, puedes preguntar a un enfermero optometrista, pero no tiene la responsabilidad, no conoce tu caso desde el punto de vista patológico, no tiene la responsabilidad de tu salud que el médico que se supone que tiene que estar detrás. Luego también esta parte de quién es ese paciente cuando viene, le toma la atención, si está bien, y si está altísima, de quién es el médico. Si este sistema de tomar la atención a pacientes sin que siempre sea el sistema tradicional de ocupe un hueco de consulta, pero si no hay ninguna responsabilidad, pues no, el médico que cojas por ahí rondando, o el médico que está cubriendo urgencias y que está muy atareado con otras cosas, pues igual no es la forma correcta. Oye, pues mira, ¿qué pasa? Este paciente tiene tensión alta, ¿es tolerable o no es tolerable? Hay que cambiarle la medicación. Se preguntas a un médico que tiene otra agenda de pacientes, que no conoce a ese paciente, que igual lo tiene que mirar deprisa y corriendo. Igual esa no es la forma. Al final, es cierto que en España se ata muchas veces a un rol tradicional y simplificado y no evoluciona. Casi todo lo hace el médico y ya está. Muchas cosas realmente pueden ser delegadas sin participación y supervisión directa del médico en cada ocasión. Pero delegar y transferir competencias es delicado y hay que hacerlo de forma muy cuidadosa, meditada e inteligente para no perder calidad. Igual no se pueden tomar algoritmos muy sencillos. Pues ahora, como otros profesionales pueden tomar la atención, como el ejemplo de antes, ahora nadie del que viene ve al médico. Hombre, pues hay casos y casos. Ahora pacientes mejores o peor controlados, pues igual pues cada 2 o 3 visitas pues está bien que vea al médico para que haya algo de continuidad y que el paciente vea al médico. No digo siempre, pero tampoco digo nunca, ¿no? Una cosa intermedia. Si al final, en nombre de la producción y la falta de médicos, asumimos todo, pues sí, nominalmente atendemos a los pacientes, pero a costa de perder calidad. El resultado es que los pacientes toman muchas decisiones por ellos mismos, que eso está bien, pero apenas tienen contacto, consejo e información del médico. Deciden cuándo dejan una medicación, cuándo se vuelven a poner, pero no hay un contacto y un diálogo real, cercano con el médico para estar informados. Esto que estoy comentando
puede no ser la apreciación de muchos pacientes, por ejemplo aquí en Suecia. Parece que estoy pintado de la sanidad sueca como horrible, fatal y tal. Y mucha gente, pues, españoles que viven en Suecia que pueden oír y decir, pues esto no es la apreciación en absoluto. Y por supuesto, cuando se trata de pues, patología leve o patología breve, bueno, pues tienes un problema y bueno, pues te lo solucionan y bueno, pues en poco tiempo ya estás solucionado y curado. Esto no se nota, claro. Yo estoy mirándolo desde el rol, no del paciente que ha tenido un contacto más o menos escaso con la sanidad, que es lo ideal, ¿no? Pues lo ideal es no estar enfermo y tener que visitar al médico en pocas ocasiones. Pero claro, mi visión es desde el médico y claro, me estoy enfocando en patologías más graves y más crónicas. Pues sí, claro, el paciente que viene con, pues yo qué sé, una úlcera en la córnea, una conjuntivitis, pues viene, le atiende el médico, pues le cura, adiós muy buenas. Pues evidentemente ahí no hay una percepción de pérdida de calidad, lógicamente. Pero yo me estoy enfocando en enfermedades más graves y más mantenida, más crónica, y sobre todo es el seguimiento crónico de estas personas, que es lo que más afecta a la productividad y es lo que los jefes quieren cambiar más la dinámica, que es lo que más cambia, que por supuesto es una minoría de pacientes o una minoría de personas. Con lo cual, estos cambios o estas críticas que estoy haciendo al sistema sanitario sueco y también al español, porque van un poco con la misma tendencia, para la mayoría de las personas no lo van a percibir y va a ser al contrario, ¿no? Pues yo tengo muy buena experiencia con los médicos y con los médicos muy suecos pues muy empáticos y hablan conmigo fenomenal. Pero es el seguimiento clínico el que se puede resentir. Y como digo, quitando aparte las costumbres y particularidades de la cultura sueca, la tendencia es esa en Suecia, en España y en otros muchos sitios, digamos en pos o en nombre de la productividad, es decir, no, es que faltan médicos, es que la sanidad es muy cara y hay que hacerla sostenible. El hecho de optimizar y cambiar las dinámicas para hacerlo más óptimo, más eficiente, el problema es que no es que sea falso, son mucho más peligrosas las medias verdades que las mentiras. Sí hay que optimizar, sí hay que darle más independencia, sí que tienen que coger más independencia muchas otras profesiones sanitarias, pero el problema es eso, el problema es que estas medidas se están tomando con mucho cuidado o como el objetivo no es realmente la calidad asistencial, es la sensación de que se mantiene calidad asistencial, porque los objetivos son otros. Y eso quería contarte, una reflexión, no muy optimista, pero yo creo que realista de lo que está pasando. ¿Que puede cambiar en un futuro? Sí, ojalá esta tendencia a la excesiva optimización del sistema sanitario en pos de la productividad, que implica que el médico queda en un franco segundo plano, se cambie porque la sanidad va a perder calidad si seguimos por estos derroteros. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.